Hay silencios que pesan más que las palabras, silencios que atraviesan muros de concreto, que rompen barrotes de acero, que congelan la sangre de los hombres más poderosos del mundo. Y esta es la historia de uno de esos silencios. ADX Florence, Colorado, la prisión más segura de Estados Unidos. Algunos la llaman la tumba de los vivos, otros simplemente el infierno. Aquí el tiempo no existe, aquí los hombres no hablan. Aquí, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, cumple cadena perpetua más 30 años. Pero algo cambió. Una carta, 4 páginas escritas a mano, palabras que nadie esperaba leer. Hay una tercera fuga que nunca conté, una que planeé hasta el último detalle, una que habría cambiado todo, pero elegí no hacerla. Y ahora, desde esta celda de 2 por 3 metros, voy a revelar por qué. La carta llegó a manos de un periodista mexicano que visitaba la prisión. No llevaba firma, no tenía remitente, solo un código que identificaba al recluso más vigilado del continente. El mundo creyó conocer las 2 fugas legendarias, el carrito de lavandería en 2001 y el túnel de 1.5 kilómetros en 2015. Pero nadie, absolutamente nadie sabía de la tercera, la que nunca sucedió. La que pudo haber reescrito la historia del narcotráfico. Y ahora, desde las sombras de una celda hermética donde solo entra luz artificial, el Chapo rompe el silencio. No para justificarse, no para pedir perdón, sino para revelar una verdad que cambia todo lo que creíamos saber sobre el hombre más buscado del planeta. Porque a veces, la decisión de quedarse dice más que 1000 fugas. México, tierra de contrastes, de montañas que tocan el cielo y valles donde se esconde el silencio. Tierra de maíz, de música, de familias que trabajan bajo el sol implacable. Pero también tierra donde nacen leyendas oscuras, donde la pobreza y la ambición se entrelazan hasta crear monstruos. O héroes, dependiendo de quién cuente la historia. Joaquín Guzmán nació en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa. Un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. Casas de adobe, caminos de tierra, niños descalzos corriendo entre gallinas y perros flacos. Aquí no había sueños de grandeza, solo supervivencia. Su padre, Emilio Guzmán, era un hombre duro, de esos que no abrazan a sus hijos, de esos que educan con cinturón y silencio. Su madre, Consuelo Loera, rezaba cada noche. Pedía a la Virgen que sus hijos no terminaran como tantos otros, muertos en una cuneta o perdidos en la sierra. Pero el destino tenía otros planes. A los 8 años, Joaquín ya trabajaba en los campos de amapola. Sus manos pequeñas aprendieron a cortar las flores que luego se convertirían en heroína. No entendía el negocio, solo sabía que era la única forma de comer. A los 13 vendía naranjas en las calles de Culiacán, descalzo, flaco, con una mirada que ya no era de niño. A los 15 conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, el Padrino, el hombre que unificó el narcotráfico mexicano, el arquitecto del cártel de Guadalajara, y ahí comenzó todo. El Chapo no era alto, medía apenas 1.68 metros, por eso el apodo. Pero lo que le faltaba en estatura le sobraba en astucia. Aprendió rápido, observaba, escuchaba, nunca levantaba la voz. Mientras otros capos gritaban y presumían, él se movía en silencio. Construyó el primer túnel transfronterizo en 1989. Conectaba Agua Prieta, Sonora, con Douglas, Arizona. 300 metros bajo tierra. Electricidad. Ventilación. Rieles para transportar la droga en carritos. Nadie lo había hecho antes. Los gringos quedaron boquiabiertos. Para el año 2000, el Chapo controlaba rutas desde Colombia hasta Chicago. Su cártel de Sinaloa movía toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Pero él seguía viviendo con sencillez. Botas vaqueras, camisa de mezclilla, sombrero. Comía tacos en puestos callejeros. Jugaba con sus hijos como cualquier padre. Hasta que lo capturaron. Primera vez, 1993, en Guatemala. Encerrado en Puente Grande, Jalisco. La prisión de máxima seguridad. Pero en 2001, algo imposible sucedió. Desapareció. Dicen que salió escondido en un carrito de lavandería. Otros juran que caminó por la puerta principal, saludando a los guardias.
Lo cierto es que el Chapo se esfumó como humo, y México se paralizó. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La carta continuaba. Páginas arrugadas. Tinta azul. Letra irregular, como si las manos que la escribieron temblaran. Me preguntarán por qué hablo ahora. ¿Por qué rompo el silencio después de tanto tiempo? La respuesta es simple. Porque ya no tengo nada que perder. Me quitaron mi libertad. Me quitaron a mi familia. Me quitaron mi nombre. Solo me queda la verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que nadie puede robarme. El Chapo explicaba que tras su segunda captura en 2014, en Mazatlán, Sinaloa, escondido en un resort junto al mar, fue trasladado nuevamente al penal del Altiplano, la prisión más moderna de México, celdas monitoreadas las 24 horas, guardias entrenados por expertos estadounidenses, tecnología de punta, imposible de escapar. Eso decían. Pero el Chapo sabía algo que las autoridades ignoraban. Nunca hay una sola forma de salir. Siempre hay un punto ciego, una grieta, un humano corruptible. Y su equipo ya estaba trabajando. El túnel que excavaron hasta mi celda en 2015 no fue mi idea. Fue de mi gente. Ellos lo planearon. Compraron el terreno. Instalaron maquinaria pesada disfrazada de obras de construcción. Cavaron día y noche durante meses. Yo solo esperé, y cuando llegó el momento, bajé por ese agujero sin mirar atrás. El mundo lo vio en las noticias. Un túnel de 1.5 kilómetros. Iluminación, ventilación, motocicleta adaptada sobre rieles para moverse rápido. Una obra maestra de ingeniería criminal. Pero lo que nadie supo es que, mientras estaba prófugo entre 2015 y 2016, el Chapo ya estaba planeando algo más grande, mucho más grande, algo que no requería túneles ni sobornos, algo que implicaba desaparecer para siempre. Tenía dos opciones: seguir escondiéndome en México, sabiendo que tarde o temprano me atraparían, o irme lejos, a un lugar donde ni los gringos ni mis enemigos pudieran encontrarme. Un país sin extradición, un lugar donde pudiera empezar de cero. ¿Cuál era ese lugar? Bolivia, el país sudamericano que, en ese entonces, no tenía tratado de extradición con Estados Unidos. Un país montañoso, perfecto para perderse. Un país donde el dinero podía comprar identidades nuevas, propiedades discretas, protección política. El Chapo reveló que ya tenía todo listo: documentos falsos, cuentas bancarias bajo nombres fantasma, una hacienda en el altiplano boliviano, cerca de La Paz, contactos con autoridades locales dispuestas a hacer la vista gorda a cambio de millones. Solo faltaba una cosa: tomar la decisión. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Algo que me hizo ver que huir no era la respuesta, que desaparecer no era ganar, que hay derrotas más dolorosas que una celda. ¿Qué fue? Una llamada de uno de sus hijos. Enero de 2016. El Chapo llevaba 6 meses escondido. Se movía entre ranchos remotos en Sinaloa y Durango. Cambiaba de ubicación cada 3 días. Dormía poco. Confiaba en pocos. Su equipo de seguridad era leal, pero el cerco se cerraba. Los militares, apoyados por la DEA, rastreaban cada movimiento. Drones sobrevolaban la sierra. Infiltrados se colaban en los pueblos. Las recompensas aumentaban. Era cuestión de tiempo, y él lo sabía. Una noche, mientras descansaba en una casa segura en Los Mochis, sonó su teléfono satelital. Era uno de sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán. «Papá, tenemos que hablar». La voz sonaba tensa, preocupada. El Chapo salió al patio. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza.
como si quisieran recordarle que todavía quedaba belleza en el mundo. ¿Qué pasa, mijo? Están muy cerca, demasiado cerca. Tienes que irte. Ya. Todo está listo en Bolivia. El avión sale mañana. Silencio. El Chapo encendió un cigarro. Fumó despacio. ¿Y ustedes qué? ¿Y tu mamá? ¿Y tus hermanos? Nosotros estaremos bien, papá. Pero tú ya no puedes seguir así. Si te atrapan, te mandan con los gringos, y ahí no hay salida. El Chapo sabía que su hijo tenía razón. Una vez en manos estadounidenses, nunca volvería a ver la luz del sol. Nunca volvería a abrazar a sus hijos. Nunca volvería a pisar tierra mexicana. Pero huir a Bolivia significaba abandonar todo. Significaba aceptar la derrota. Significaba convertirse en un fantasma. «Papá, ¿me estás escuchando?» «Sí, mijo, te escucho». «Entonces, ¿qué vas a hacer?» El Chapo apagó el cigarro contra el suelo. «Déjame pensarlo. Esa noche no durmió. Caminó por el patio durante horas. Recordó su infancia en la tuna. Recordó a su madre rezando. Recordó las promesas que le hizo, que nunca pasarían hambre, que nunca les faltaría nada. Y lo cumplió. Construyó escuelas, pavimentó caminos, regaló despensas. En Sinaloa, muchos lo veían como un héroe, como alguien que sí se preocupaba por los pobres. Pero también recordó los cuerpos, las guerras, los traidores ejecutados, las familias destrozadas, la sangre derramada en su nombre. ¿Valió la pena todo ese poder, todo ese dinero, toda esa fama? Al amanecer, tomó una decisión. No se iría a Bolivia. No iría, se quedaría y enfrentaría las consecuencias. Sé que suena estúpido. Sé que muchos dirán que era mi oportunidad, que debí salir cuando pude. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. Me di cuenta de que correr no era valentía, era cobardía. Y si hay algo que aprendí en la sierra, es que un hombre debe enfrentar lo que siembra. 6 días después, el 8 de enero de 2016, los marines mexicanos irrumpieron en la casa de los Mochis. Hubo disparos, gritos, caos. El Chapo intentó escapar por las alcantarillas. Corrió descalzo, cubierto de lodo, respirando el hedor de las aguas negras. Pero esta vez no había túnel esperándolo. Esta vez las autoridades lo alcanzaron. Lo arrastraron afuera, lo esposaron, lo subieron a un helicóptero. Y mientras volaba hacia la Ciudad de México, miró por la ventana. Vio los campos, las montañas, los pueblos donde alguna vez fue un rey sin corona. Y supo que esa era su última vez. ADX Florence, Supermax, 23 horas de aislamiento al día. 1 hora de recreación en un patio de concreto sin techo, sin contacto humano, sin luz natural, sin sonidos del exterior, solo silencio, un silencio que enloquece. El Chapo llegó aquí en 2019, tras ser declarado culpable en una corte de Nueva York. El juicio fue mediático, los testimonios devastadores. Antiguos socios lo traicionaron, antiguos amigos declararon en su contra. Lo condenaron a cadena perpetua más 30 años, sin posibilidad de libertad condicional, sin visitas de sus hijos, sin nada. Aquí, en esta celda de 2 por 3 metros, el Chapo tiene prohibido hablar con otros reclusos, tiene prohibido ver televisión, tiene prohibido recibir llamadas. Lo único que tiene es tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para arrepentirse. La gente cree que lo peor de la prisión es la soledad. Y sí, la soledad duele, pero lo peor es saber que el mundo sigue girando sin ti, que tus hijos crecen sin tu abrazo, que tus nietos nunca conocerán tu voz, que todo lo que construiste se desmorona mientras tú estás aquí, contando los segundos hasta que tu corazón deje de latir. El Chapo admite que pensó en quitarse la vida varias veces, pero algo lo detuvo, una promesa que le hizo a su madre antes de morir. Mamá, algún día voy a contar la verdad, no la que venden los periódicos, no la que muestran las películas, la verdad completa, para que mis hijos sepan quién fui realmente, no un santo, no un demonio, solo un hombre que tomó decisiones equivocadas creyendo que hacía lo correcto. Y esa promesa es la que lo mantiene vivo, es la que lo hizo escribir esa carta, es la que lo llevó a revelar el secreto de la tercera fuga,
Bolivia habría sido mi escape perfecto. Nadie me habría encontrado. Habría vivido tranquilo bajo otro nombre, lejos de las guerras, pero habría vivido como un cobarde, y eso es algo que no podía aceptar. El mundo esperaba leer sobre túneles, sobre sobornos, sobre helicópteros y operaciones cinematográficas, pero lo que el Chapo reveló fue mucho más profundo. Reveló que la verdadera prisión no son los barrotes, es vivir con el peso de las decisiones que tomaste, es saber que heriste a gente inocente, es comprender que el poder no te hace libre, te encadena. La carta continuaba ahora con un tono más personal, más humano. Mis hijos me preguntan si me arrepiento, y la verdad es que sí, me arrepiento de muchas cosas, de haber elegido este camino, de haber creído que el dinero lo compraba todo, de haber sacrificado tiempo con mi familia por estar construyendo un imperio que al final se derrumbó. El Chapo habla de sus esposas, de sus hijos, de los momentos que nunca recuperará. Habla de Emma Coronel, su última esposa, que hoy también cumple condena en Estados Unidos por ayudarlo durante su fuga de 2015. Habla de cómo ella renunció a todo por él, de cómo terminó pagando un precio que nunca debió pagar. Emma era solo una niña cuando la conocí. Tenía 17 años. Yo, más de 50. La enamoré con promesas, con lujos, con poder, pero nunca le vi lo que realmente necesitaba. Una vida normal, una vida sin miedo, una vida sin esconderse. Habla de sus hijos mayores, de Iván, de Alfredo, de Jesús, de cómo ellos también entraron al negocio, de cómo sin quererlo perpetuó el ciclo. Les enseñé a ser fuertes, a no confiar en nadie, a vengar cada ofensa, pero nunca les enseñé a ser felices. Nunca les mostré que hay otras formas de vivir. Y ahora ellos están atrapados en el mismo infierno que yo creé. Y habla de algo que nadie esperaba, de las víctimas. He matado gente, directa e indirectamente. He destruido familias. He arruinado vidas. Y durante años me convencí de que era parte del negocio, que así funcionaba el mundo. Pero aquí, en esta celda, ya no puedo mentirme. Ya no puedo justificarme. Solo puedo aceptar que soy responsable de mucho dolor. Esta confesión rompe con la imagen del capo arrogante, del hombre que nunca se disculpa, del mito intocable, y muestra algo más real, un ser humano quebrado por sus propias decisiones. Si pudiera volver atrás, lo haría todo diferente. No entraría al negocio, seguiría vendiendo naranjas. Seguiría siendo pobre, pero sería libre. Dormiría tranquilo. Abrazaría a mis hijos sin miedo. Y quizá, solo quizá, sería feliz. Pero no hay vuelta atrás, no hay redención posible. Solo hay una celda, un silencio que no termina, y una verdad que aunque tarde, finalmente sale a la luz. La carta terminaba con una reflexión que pocos esperaban. Soy el Chapo, un nombre que aterra, un nombre que fascina, un nombre que se ha convertido en leyenda. Pero detrás de ese nombre hay un hombre, y ese hombre está cansado. Cansado de correr, cansado de pelear, cansado de fingir que es invencible. El Chapo admite que la tercera fuga nunca se materializó, porque en el fondo sabía que no cambiaría nada, que Bolivia solo sería otra prisión, que vivir escondido no es vivir. Prefiero estar aquí, donde al menos puedo enfrentar la verdad, que estar libre pero encadenado a mis propias mentiras. Y luego, la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿qué quedará de Joaquín Guzmán cuando ya no esté? ¿Una leyenda? ¿Un villano? ¿Un símbolo del fracaso del Estado? El Chapo tiene su propia respuesta. Quiero que mis hijos recuerden que su padre fue un hombre que cometió errores, muchos errores, pero que al final tuvo el valor de aceptarlos. No busco perdón, no lo merezco. Solo busco que entiendan que el camino que elegí no vale la pena, que el dinero no llena el vacío, que el poder no trae paz, y que la verdadera libertad está en vivir con la conciencia tranquila. La carta fue entregada al periodista con una condición: que se publicara completa, sin ediciones, sin omisiones. Y así se hizo. El mundo reaccionó con sorpresa, con escepticismo, con rabia. Algunos dijeron que era una estrategia para ganar simpatía, otros que era una manipulación más del hombre que engañó a todos durante décadas. Pero hubo quienes leyeron entre líneas, quienes vieron a un hombre roto, a un padre ausente,
a un ser humano que finalmente entendió el costo real de sus decisiones. Hoy, el Chapo sigue en ADX Florence, sigue contando los segundos, sigue viviendo en un silencio que no termina. Pero su historia ya no es solo sobre fugas imposibles o imperios criminales. Es sobre algo mucho más profundo, sobre las decisiones que tomamos, sobre el precio que pagamos y sobre el legado que dejamos. Porque al final, no importa cuántos túneles caves, no importa cuántos millones acumules, no importa cuántas veces escapes, si no eres libre por dentro, siempre estarás preso. Y esa es la verdad que el Chapo aprendió demasiado tarde, una verdad que ahora comparte desde la celda más oscura de América, para que otros no cometan los mismos errores, para que otros elijan un camino diferente, porque a veces la mejor fuga no es hacia afuera, es hacia adentro, hacia la honestidad, hacia la paz, hacia lo que realmente importa. El silencio de una celda puede ser más elocuente que 1000 palabras en libertad, y a veces las confesiones más poderosas vienen de quienes ya no tienen nada que perder, excepto la verdad.